Santiago Carranco Paredes, PhD, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana y por aceptar esta entrevista. ¿Qué implica esta advertencia de seguridad de Estados Unidos al Medio Oriente? ¿Qué implica que los hutíes ahora se hayan unido a este conflicto en esta semana? Y bueno, todo lo que está pasando, porque las cosas como que los ánimos parece que se van a mejorar, a caldear, pero otra vez vuelve el conflicto. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Verónica, Andrés. Un placer siempre estar en su espacio. Bueno, creo que el conflicto hay que entenderlo desde varias aristas en este momento, porque el peor escenario es el que estamos viviendo. Recuerdo que cuando inició la guerra analizábamos y decíamos, bueno, ¿qué puede pasar? La guerra puede durar poco, es lo que se espera, que Estados Unidos haga operaciones rápidas, esto se termine y al final Irán desista de su programa nuclear. Bueno, no, creo que Irán resistió y como hemos visto, han existido altos al fuego, han existido una serie de memorándums, los cuales ya se han ido dilatando, no se cumplen. Dentro de justamente Pakistán se está tratando otra vez de negociar, algo que lo vemos muy lejano en este momento. ¿Y por qué llegamos entonces a este punto? Hay que entender cómo Irán hizo la guerra, y esto es lo que se llama la guerra asimétrica. Estados Unidos hasta este momento está gastando 67.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día de conflicto le ha costado más de 800 millones de dólares. Esto es justo lo que Trump no quería que pase. Esto es justo lo que los contribuyentes estadounidenses no querían que pase. Eso en primer lugar, esos son los costos directos de la guerra. Mientras que pensémoslo de esta forma y veamos cómo es tan disímil esta cuestión. Irán lo que hace es preparar drones comerciales de 20.000 dólares o de 30.000 dólares, los cuales lo manda en forma de enjambre. Pero para que Estados Unidos pueda justamente atacar estos drones y que no lleguen a sus objetivos en otras bases dentro del Golfo Pérsico, tienen que utilizar misiles que van desde los 200.000 dólares hasta los 4 millones de dólares. Entonces, cada día que pasa, a Estados Unidos le cuesta más la guerra. Eso en los costos directos. Ahora vamos a los costos indirectos. Y ahí es donde creo que se complica el panorama, no solamente estadounidense, sino de todo el mundo, como usted bien lo decía, Verónica, porque en primer lugar, y esto es súper importante entenderlo, el petróleo no se negocia el petróleo de ahora, se negocia el petróleo de los futuros. Y esto fue muy interesante porque justo pasó hace un par de semanas que, por así decirlo, la gasolina bajó, pero se desató la guerra y el petróleo subió. Entonces había como esta discrepancia, pero si acaba de subir el petróleo, ¿por qué bajó la gasolina? Es porque el petróleo de ese, o la gasolina de ese momento respondía al precio del petróleo justamente cuando se firmó el memorándum de Claro. entendimiento. Entonces, ahora, como usted bien lo dice, tal vez no lo sintamos esta semana, la subida del precio del combustible, pero sí lo vamos a sentir en un par de meses, porque el día de ayer llegó a los 96 dólares. Tuvo una subida casi del 10, del 12%, dependiendo del tipo de crudo que hablamos. Esto es una implicación fuerte, porque estamos dándonos cuenta que en todo este año ha existido un proceso de inflación mundial en los costos relacionados al transporte y derivados de las cadenas de suministro de todo el mundo. Entonces, sí estamos viviendo una ola justamente de una inflación per se. Por otra parte, es muy interesante lo que Donald Trump dijo ayer, porque tuvo dos discursos completamente disonantes entre sí. El primero fue este tema que dice, mientras Irán siga en el estrecho de Hormuz, no deje pasar barcos, nosotros vamos a atacar infraestructura crítica como plantas eléctricas, como puentes. Pero después, frente a sus contribuyentes, frente a su pueblo, dice, no necesitamos Hormuz. Creo que esto ya está solucionado y vamos a utilizar otras rutas. ¿Cuál es el problema? Las otras rutas del Cabo de Buenaventura por África toma 15 días más. ¿Qué quiere decir esto? Que 15 días más aumenta el costo de todos estos temas. Entonces, hemos caído ya en un tema bien complejo y como le digo, creo que este es el peor escenario. O sea, bueno, siempre hay peores escenarios, pero este es el peor escenario en el que el mundo vio justamente esta escalada de conflicto y toda esta duración que por este momento no hay una forma de desenredarlo. Ahora hay una arista nueva que se incluye en esta ecuación del conflicto y es que los rebeldes hutíes anuncian Mm. ya el bloqueo del Mar Rojo. ¿Esto cómo influye? ¿Qué cambia este conflicto que ya lo hemos estado viviendo en las últimas semanas? Lo que nos dice Verónica también es importante y eso me hace remembranza al nuevo acuerdo también que está firmando Trump con Arabia Saudita, porque en efecto lo que estás haciendo es bloquear justamente las rutas de comercio saudí, lo que hace que también busques nuevas rutas y se demore mucho más el comercio. Eh,
Trump lo que dijo también en su discurso el día de ayer es que de una u otra manera Estados Unidos sí ha aumentado la producción de petróleo y con el suministro que ahora tienen de Venezuela ellos no lo necesitan. Pero Estados Unidos no está aislado, sino todo este petróleo que estamos viendo dentro de estos bloqueos afecta a los demás países. Y el mundo no es una fábrica que solamente está en Estados Unidos. Estamos hablando de un mundo que ahora lo vemos desde una perspectiva de redes globales de producción. O sea, así digas que tú tengas cubierto todo tu soberanía energética dentro de un país, igual todos los suministros que llegan de otros países que tienen estos conflictos estos efectos derivados del conflicto también te van a afectar. Entonces es incongruente hasta cierto punto. Claro. Pero justo lo más importante es eso, que firmó Trump con Arabia Saudita este acuerdo para que se les permita justamente tener energía nuclear, en donde en efecto el mayor beneficiario de este tema, que es Westinghouse, que va a construir estas centrales, es beneficioso para esta empresa estadounidense. No obstante, este sí podría ser uno de los peores escenarios, no a corto plazo, pero sí a mediano plazo. Porque ¿qué quiere decir? Que Arabia Saudita podría tener también la capacidad de enriquecer uranio. Quiere decir que esto puede llevar a una escalada de conflicto nuclear en el Medio Oriente, algo que sabemos que no es lo óptimo para todo el planeta. Entonces, me parece que este tema de los hutis lo que está haciendo es catalizando todos estos procesos que son como que el peor escenario, pero que de una u otra manera están acelerando estos procesos que no queremos que pasen. Sabemos que también esta es una de las estrategias de la guerra simétrica que utiliza Irán, no solamente el tema de los drones que ya hablamos, sino estos proxies, y estos proxies que son atentados aleatorios o que también son conflictos aleatorios que se despegan en ciertos lugares donde Estados Unidos tiene aliados o en su defecto también tiene bases, y esto genera también otro tipo de consecuencia. No solo hablemos del tema puntual de este momento, pero en general lo que esto puede pasar. Que muchos de los países también que están dentro del Golfo Pérsico, que son aliados naturales de Estados Unidos, tengan una presión desde sus ciudadanos al decir no queremos tener este conflicto, no queremos ser involucrados. Algo que pasó con Malta, por ejemplo, cuando les llegó un misil y la población de Malta decía, nosotros estamos acá, nosotros no le estamos haciendo daño ni a Israel, ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a nadie, ¿por qué nos cae un misil? Entonces, esos son también otro tipo de consecuencias que puede desatar el tema de las guerras de guerrillas en sí. Es bastante complejo el panorama y como dice Santiago, estamos viviendo el peor escenario. Ahora un escenario en el que por momentos parecía que se podían apaciguar las cosas, que se podía firmar acuerdos. Ahora mismo, Santiago, ¿qué pasa con la diplomacia de los países? ¿Podrán estar activas tal vez viendo una salida posible a todo este conflicto? Una gran pregunta, Verónica, y es algo que nos preguntamos desde relaciones internacionales. Cuando estudiamos, nosotros tratamos de ver quién genera el orden del sistema internacional, porque no es que existe como una policía internacional, no es que la ONU es quien vela por todos los estados y nos obliga a hacer cosas, no, los estados son soberanos y por ende los estados pueden hacer lo que ellos quieran. Pero ¿quién genera el orden? ¿Quién genera la paz? ¿Quién genera justamente todas las reglas que está en el mundo internacional? Y nos acostumbramos, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial y después también de la Guerra Fría, a tener este tipo de paz basada en el derecho internacional, en la diplomacia, como usted lo dice, en los multilaterales. No obstante, en los últimos 10 años, 20 años también lo diría, pero en los últimos 10 años mucho más visible, los multilaterales, el derecho internacional, ya no está proveyendo este orden. ¿Por qué razón? Porque los países, si nos damos cuenta justo desde hace un año, cambiaron todo su presupuesto y mantener este orden por medio de cooperar con otros países y decir, bueno, esta es la mejor forma de mantener el orden, modificaron estos presupuestos. Los países de la OTAN al cambiar que todos tienen que llegar a un 5% de gasto de su PIB en temas armamentísticos. ¿Esto qué nos dice? Que el orden ya no está viniendo desde la cooperación y desde la diplomacia y desde el aporte a las instituciones. El orden está viniendo desde lo coercitivo. Y este tipo de conflictos y esta complejización de conflictos es una respuesta clarísima a este tema. No quiero ser tan pesimista, pero el otro día justamente en varias reuniones estábamos conversando con varios expertos bueno, y lo cito, Alan Cathy, que seguramente lo han entrevistado aquí, nos dijo algo muy interesante que fue que a ver, veamos ya en perspectiva el tema del tema civilizatorio. Y claro, el experimento liberal democrático
de todo el mundo al que nosotros hemos vivido, estamos acostumbrados a estas garantías, ha durado solamente 70 años. Pero todo el resto del tiempo ha sido un orden bélico, ha sido un orden coercitivo, como el que lo estamos empezando a vivir en este momento. Entonces, no sé si es un limitante de la civilización, como en su momento Mujica lo dijo frente a la ONU, o es que simplemente es una transición hacia algo mejor, que podría también serlo, ¿no? Para dar un poco de una luz, de una silver lining. Pero la verdad es que estas son un poco las perspectivas. Me parece que el orden en este preciso momento ya no viene de la diplomacia y del derecho internacional, viene justamente desde la coerción. Y Estados Unidos, por ejemplo, está preparando una nueva serie de aranceles a todo el mundo para coercionar. Ahí es donde nos vemos de dónde está proveniendo el poder. Sí, es otro tema que también quisiéramos topar, veamos si nos alcanza el tiempo. Conversamos con Santiago Carranco Paredes, del PhD, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAE, un experto internacionalista que nos está comentando, estamos reflexionando, bueno, ¿qué implica este conflicto y todo lo que se está agravando en la situación en Medio Oriente? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero entender un poco más cuál es la posición de Irán, porque están siendo bombardeados. Estados Unidos son los que tratan de establecer una salida diplomática. Sin embargo, el régimen iraní dice, no, no vamos a negociar. Ellos son los que están poniendo el freno a una tregua un poquito más consistente o un fin a la guerra. ¿Por qué les conviene continuar peleando? Sabemos que tienen el control del estrecho de Hormuz, pero no llego a entender cuál es el interés subyacente de continuar en una guerra contra la primera potencia mundial. Andrés, muchas gracias por la pregunta y le voy a responder con algo que justo tuvimos un seminario la semana pasada y el doctor Patricio Rivas, que es un experto también de nuestras escuelas de seguridad, nos decía y nos hizo una reflexión súper simple para entender esta pregunta y la cual era 4.000 años de entendimiento de la diplomacia, 4.000 años del entendimiento de la negociación es lo que tiene justamente Irán. O sea, al final el imperio persa es milenario. Y de una u otra manera, si nos damos cuenta, veámoslo en perspectiva, el imperio estadounidense es relativamente nuevo. Entonces, aquí es donde cae la situación. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la forma que Estados Unidos entendió este conflicto? Dijo, vamos a llegar, porque acuérdense que cuando hubo la guerra de los 12 días y medios con Israel, Estados Unidos entró en verdad, capturó todo el cielo iraní, algo que es muy complicado, pero ahí demostró justamente su fuerza, bombardeó las centrales nucleares, salió con su objetivo y listo, se acabó. Pero en este nuevo conflicto creo que Irán se preparó, o sea, más bien dicho, no es que se preparó para este conflicto, vienen preparándose desde hace Años. años. Y lo que hicieron fue ejecutar este plan. Y el plan es el siguiente, necesitaban una guerra de desgaste. ¿Qué quiere decir esto? Que no quieren ganar, lo que quieren es resistir tanto tiempo y saben que de una u otra forma, lo mismo que dijo Obama en su momento cuando estaba en conflicto con Siria, que cada día que pasa es un costo durísimo justamente para cualquier tipo de potencia. Esta es la forma en la que también Obama disuadió a Rusia que entra en el conflicto justamente en el Medio Oriente, porque le dijo, chévere, bombardea. Rusia se dio cuenta cuánto le costaba bombardear este tema todos los días y desistió del conflicto. Entonces, me parece que esta es la misma estrategia de negociación que está utilizando Irán, porque al final ellos no tienen su enjambre, o más bien dicho, sus plantas específicas para generar los enjambres de drones que nos damos cuenta que no les cuesta mucho. Hay también que entender que Irán no es una gran potencia, es una gran potencia dentro del Medio Oriente, es un país petrolero, entonces también tiene el músculo económico para poder sostener esta guerra simétrica. Entonces, lo que ellos están haciendo es jugando con todas estas cuestiones. La primera es aguantar el conflicto lo suficiente para, en primer lugar, no desistir de su programa nuclear y, en segundo lugar, que el régimen se mantenga. Porque la otra opción es justamente ceder a las peticiones de Estados Unidos. Pero claramente si se cede, por ejemplo, el tema nuclear, tú ya no tienes esta arma de disuasión nuclear dentro del Medio Oriente. Pierdes tu mayor arma, por así decirlo, en cierto momento. Si no, pregúntale a Corea del Norte qué es lo que hace que ellos se mantengan. O sea, ellos prefieren matar de hambre a su pueblo, pero tienen justamente su arma de disuasión nuclear que no permite que nadie les intervenga. Entonces, ahí creo que es el primer tema. Y el segundo es el régimen. Creo que el régimen iraní
se acostumbró primero a tener estas guerras asimétricas. Lo que le da también unión y fuerza al régimen iraní es mantener siempre este conflicto. O sea, lo vimos con Irak, lo vemos con Israel, ahora lo vemos con Estados Unidos. Y este hipernacionalismo basado justamente en el conflicto es lo que tiene también cohesionado al régimen, cohesionado, perdón, al régimen y al pueblo. Entonces creo que estas son una serie de las razones. Obviamente podríamos desglosar muchas más, pero son como que las razones principales por las que Irán en este momento no va a desistir del conflicto. Creo que también están esperando hasta noviembre. Creo que esa también es una perspectiva, porque en noviembre son las elecciones de medio término. Y si los republicanos pierden el Senado y pierden la Cámara Baja, acordémonos que tal vez los demócratas pueden ir en contra de este conflicto. Y ahí también creo que es una de las puertas de ventaja que tiene Irán. Obviamente también no es que los demócratas directamente van a oponerse, claramente también los demócratas tienen intereses, obviamente, en política exterior estadounidense, los cuales no es asegurar que si ellos llegan al poder, el conflicto se termine. Muy interesante. Y por parte de la política americana, que usted lo estaba empezando a desmenuzar para la audiencia, Trump llega con la promesa de que va a terminar las guerras y hablando en contra del intervencionismo americano, y J.D. Vance era el máximo representante de America First o América Primero, donde decía, queremos nuestros intereses y no vamos a estar metiéndonos en los intereses de nadie más. Traicionan un poco a su electorado, es un electorado que tal vez ya no confía tanto en Donald Trump, le ha pesado políticamente. 2 días antes de que empiece el conflicto con Irán, Donald Trump da un discurso frente a la Unión, o el discurso de la Unión, que es justamente el discurso frente a las cámaras, en donde sale victorioso. ¿Por qué? Porque había logrado el tema de Venezuela, había logrado el tema justamente de frenar la guerra Irán-Israel, había logrado que los países de la OTAN suban el gasto militar al 5%, algo que yo hace unos 5 años hubiera dicho esto es impensable. Entonces, y a su vez también llega con cuestiones internas diciendo, vean, bajamos el precio de la gasolina, eliminamos la inflación. Entonces llegó victorioso. 2 días luego, Netanyahu entra a la guerra y le obliga a Estados Unidos a entrar en el conflicto. Y como vimos, tal vez las previsiones de Estados Unidos era, ya ocupamos el cielo iraní, esto va a ser fácil. Eliminamos al ayatollah y se acabó. O sea, pero lo que no se dieron cuenta es toda esta preparación que tenía Irán, que cortas la cabeza, pero tienes células las cuales no responden directamente a una cabeza y tienes toda esta capacidad para mantener una guerra de guerrillas extremadamente prolongada. Entonces, creo que sí fue un grave error que Estados Unidos acompañe a Israel en este conflicto, pero no tenían otra opción. O sea, al final también son aliados naturales y acordémonos también todo lo que el discurso que se ha construido y el discurso obviamente de justificación de por qué acompañar es que al final Israel pelea una guerra solo contra todo justamente el Medio Oriente y es el único aliado justamente de Occidente y específicamente Estados Unidos en esa zona. Entonces era una decisión muy compleja que claramente, o sea, en cierto momento hay que tomarla, pero nos damos cuenta ahora en un futuro, que es fácil decirlo, bueno, no fue la decisión correcta, fue la decisión más bien que en este momento le pone a Trump. Pongámonos a pensar, después justamente de la guerra de los 12 días y medio, en ese discurso de la Unión, creo que era clarísimo que tal vez para las previsiones de las elecciones de noviembre él iba a ganar, porque también los demócratas no respondían y no tenían una figura fuerte. Pero en este momento, este conflicto creo que sí ha votado todo los buenos puntos y las buenas cosas que Trump destacó en este discurso. Importantísimo. Ahora, J.D. Vance conversó con Joe Rogan y tal vez no haya escuchado la entrevista, pero me parece muy interesante porque él ya se comienza a alejar un poco de Israel. Dice los intereses de Israel son ajenos a los intereses de Estados Unidos, y acusó a algunos sectores israelitas de sabotear todas estas treguas y de sabotear un fin definitivo para la guerra. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué los Estados Unidos está cediendo ante esas presiones? ¿Por qué los estadounidenses no han logrado ponerle en su sitio a Israel después de toda la colaboración que le dan? Y obviamente son aliados naturales, pero ahora parece que Israel se opone de manera activa a todo lo que Estados Unidos quiere lograr geopolíticamente en este conflicto.
La respuesta viene desde dos disciplinas. La primera, desde la ciencia política. Y en ese tema nos damos cuenta que Netanyahu, al igual que el régimen de los ayatolás, también necesita el conflicto para poder mantener cohesionado a su pueblo. Entonces, bien o mal, Netanyahu hizo lo que tenía que hacer para también mantener justamente este hipernacionalismo israelí y mantenerse en conflicto. El gran problema es este justamente. Estados Unidos al final son aliados con Israel. O sea, estamos hablando de que su política de defensa es conjunta. Y salirse de eso es muy complejo. Y aquí viene más bien la respuesta desde la economía política internacional. Porque en las relaciones internacionales lo que importa es una estructura. Lo que importa es la estructura del poder, la estructura militar, la estructura justamente dentro de la geopolítica mundial. Pero cuando ya incluimos dos estructuras adicionales para entender cómo funciona el sistema internacional y este orden que hablábamos en un inicio, tenemos que aumentar lo financiero y lo económico productivo. Y la interdependencia que tiene Israel y Estados Unidos en el tema financiero es extremadamente fuerte también. Hay que entender que, y si nos vamos a lo que nos dijo Carpo Langi, no podemos ver estas cuestiones como separadas, porque la una sostiene a la otra. No es que el poder militar está dislocado completamente del tema financiero y el tema productivo, sino al final obviamente se sostiene. Y creo que muchísimos también magnates israelíes son dueños de las grandes empresas también en Estados Unidos. Entonces, esto hay que analizarlo desde esta forma. No es simplemente un tema de política exterior y decir cortamos relaciones, sino hay que entender todos los niveles justamente de análisis en el financiero, cuántos del grueso y el músculo financiero justamente que tiene Israel en Estados Unidos y Estados Unidos en Israel, cuáles los encadenamientos productivos que se mantienen, la contribución justamente tecnológica en el tema de construir las mismas armas, porque también la industria armamentística de Israel es muy avanzada. Entonces, todos este tipo de cuestiones lo que generan es una interdependencia y la interdependencia tiene dos niveles, sensibilidades y vulnerabilidades. Y en este caso tú tienes claramente una relación vulnerable, porque no es que si cortas relaciones con Israel no es que no pasa nada, vas a tener gravísimas consecuencias en todos estos niveles, financiero, productivo, cooperación militar y obviamente estás perdiendo tu zona de influencia y tu gran aliado en el Medio Oriente. Entonces no es fácil, de ninguna manera es fácil para una política estadounidense poder salirse de este tema. Pero hay una repregunta que es, Israel tiene una población de 10 millones de personas, es decir, es muy chiquito comparado con Estados Unidos en cuanto a mercado, en cuanto a poder económico, en cuanto a poder militar. Es decir, hay muchos movimientos aislacionistas de America First, como el propio Vance, que dicen, perfecto, ¿por qué tenemos que seguir apoyando? Es un país pequeño, entiendo que existen interdependencias, pero se me hace que la dependencia es mucho más de Israel hacia Estados Unidos que viceversa. Entonces, ¿por qué seguirle dando trillones de dólares si no se están allanando a lo que tú estás tratando de imponer en toda la región? A ver, siendo así un poco, digamos, siguiendo la línea de su pregunta, tal vez este pacto con Arabia Saudita es una de las estrategias que se puede estar viendo para alejarse de Israel. Pero como le digo, esto va a tomar muchísimos años. Entonces, mientras tanto, pero a su vez creo que también es una posibilidad muy alejana. ¿Por qué? Y ahí vaya la respuesta directamente. Porque al final Israel es el enclave que tiene Occidente dentro de esta zona de influencia. Si no existiría Israel, claramente Occidente, Estados Unidos o todos sus aliados de la OTAN no tendrían capacidad de tener influencia dentro de esta zona. Y creo que eso es lo más importante, porque al final, acordémonos todo lo que representa esta zona. Sin Israel no tendrías justamente una especie, por así decirlo, de interferencia en las zonas comerciales, en el estrecho de Hormuz, en los otros tipos de estrechos que existen. Y también acordémonos que alrededor justamente del Golfo y de esta zona tienes, me parece, no estoy seguro con este dato, podemos corregirlo, pero creo que es el 30% de las reservas mundiales de petróleo y el 50% del tema de gas natural. Y entendiendo ya las conexiones comerciales y todo lo que funciona de esta forma, el perder zona de influencia en esta zona tan importante de este tipo de materias primas para el comercio mundial
es un error en este momento para Estados Unidos y Occidente. O sea, los costos de perder esta zona de influencia en este momento son muchísimo mayores que los beneficios, por así decirlo. No obstante, claro, también la política estadounidense y la política de la Unión Europea también tiene que ver a largo plazo, pero yo no veo indicios reales en este momento más que discursivos de que esto pueda cambiar. Tal vez lo único real, por así decirlo, es este nuevo acuerdo que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita para desarrollar el poder nuclear, pero está también muy alejado para decir es un alejamiento real. Qué complejo realmente. Se nos acabó el tiempo, Santiago. Lamentablemente podemos seguir conversando sobre ese tema que es apasionante, pero gracias por estar con nosotros. Una conversación que no se agota porque sin duda este conflicto parece que está lejos de solucionarse, así que lo invitaremos más adelante cuando existan más novedades, pero gracias por acompañarnos en esta mañana. Esperemos que las novedades sean buenas, pero encantado, Verónica y Andrés. Que tengan un gran día.